El tema de hoy es el valuador. El valuador. Ese es el tema de hoy. ¿Qué es lo que queremos que usted aprenda o que nosotros estemos conscientes para hablar de valuador? En primer lugar, quiero decirles que todos, cuando alguna ocasión hemos tenido quizás una propiedad o algo que queremos vender, lo primero que pensamos es como cuánto pediremos por ella. Y la verdad, a veces natamente nos nace el decir, pues la propiedad yo creo que voy a pedir tantos miles. Pero hay personas que se especializan en hacer un avalúo. Esas personas, pues lógico, cobran por el avalúo, pero nos dan la certeza, lo más apegado a la realidad del costo de esa propiedad, ya que ellos ven el área geográfica, ven la zona en que haya comercios, escuelas, y es un trabajo. En sí, la mayoría de los evaluadores pues estudian para poder dar un mejor avalúo. Pero en el caso de nosotros, cuando no queremos contratar un valuador y queremos vender una propiedad, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos en primer lugar a pensar lo que le hemos invertido. En segundo lugar, lo que nos costó el terreno. Aunque en esto podría haber una falla. ¿Por qué? Porque la mayor parte de personas que venden, no venden a un precio escatimado por la zona geográfica, sino la mayor parte de personas piden un precio estimativo. Y cuando se pide un precio estimativo, siempre se va a flotar, siempre se va a pedir muchísimo. Porque a veces se cree que porque nos costó mucho trabajo la construcción de nuestra casa, creemos que vale mucho. Pero pues todo depende en los cimientos, en el tipo de metal, la estructura, la ingeniería, la arquitectura, los colores, el tipo de encendido que tenemos, la marca, la calidad del cable, la calidad de las tuberías. Dependen muchas cosas para poder hacer un buen avalúo. ¿Por qué quise hablar hoy en día del avalúo? Porque fíjense que sea que contratemos un valuador o sea que nosotros hagamos el avalúo, en realidad siempre estamos buscando lo que más nos convenga, ¿cierto o falso? Yo no conozco personas que quieran vender pensando en que pues ahora sí, ni modo aunque pierda todo, no. Siempre que queremos comprar o vender, estamos buscando nuestra conveniencia, consciente o inconsciente, pero la realidad es que siempre buscamos nuestra conveniencia. Y aquí empiezo yo a desglosar la palabra conveniencia. ¿Es algo bueno o es algo malo? Buscar la conveniencia, ¿es ser ventajoso o es ser una persona sabia? Yo creo que cuando buscamos la conveniencia al efectuar cualquier asunto de compra o de venta, cualquier transacción, yo creo que cuando pensamos en lo que me conviene, en mi conveniencia, no es que sí hay un ventajoso, sino por lo contrario, es que soy una persona inteligente. Porque ¿quién trabaja para después no cobrar por el trabajo que desempeñó? Yo creo que ninguno. La misma Biblia nos enseña que el obrero es digno de su salario. Así es que todo mundo trabajamos, algunos trabajan en la carpintería, en la plomería, en la albañilería, otros trabajamos dando conferencias, pero todo es trabajo, cada quien en su especialidad. Yo recuerdo que uno de mis tíos, que fue contador público de una empresa muy grande internacional, él me sorprendía lo que él cobraba, pero él me decía, es que yo cobro por lo que sé, no por lo que hago. Y en realidad encontramos personas que de diferentes oficios que cobran por lo que saben, no por lo que hacen. Pero si no tuviéramos nosotros ese tipo de personas que saben mucho, como un médico vemos que hay médicos que no hacen muchas cosas, pero en una cirugía pues cobran mucho, pero es por lo que saben, por lo que se prepararon. Asimismo, un conferencista o un pastor estudiado, pues igual nos preparamos por años, leemos y leemos, no tan solo la Biblia, sino otros libros para llegar a esto. Entonces, cuando hablamos de conveniencia, estamos hablando del provecho que me va a traer a mí el comprar o el vender, la utilidad que me va a traer a mí.
O sea, la palabra conveniencia me lleva a pensar en el provecho que me va a traer a mí, en la utilidad que me va a traer a mí, el beneficio que me va a traer a mí, el interés que me va a traer a mí. O sea, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo esta transacción? La oportunidad, porque, cuidado, también tenemos que pensar si es oportunidad o no es oportunidad, porque las oportunidades pasan no muy seguidito, por eso tenemos que aprovechar, por eso habla de provecho. El rendimiento. Y aquí hay una palabra que también la encontré en el diccionario acerca de lo que es la conveniencia, es la ventaja. Es lo que les decía, a veces se piensa, compras un auto en tanto y lo vendes poco más caro. Es que es un ventajoso. No, señores, no es que sea ventajoso, es que es inteligente. Y si hay alguien que se lo compre, pues estupendo. O sea, ¿quién puede decir, vamos a hablar en pesos mexicanos y vamos a hablar también en dólares, si te costó 20,000 pesos el auto y lo arreglas, le compras llantas, lo pintas, lo detallas y después lo vendes en 40,000, no, es que es bien ventajoso? La palabra ventajoso en el sentido de la conveniencia no es una palabra mala, es una palabra correcta, porque ¿quién compra un terreno en 10,000 y lo vende en 3,000? O sea, mínimo en lo que me costó, aunque haya pasado años, y más un excedente, porque cada año las cosas aumentan. Y en autos, dependiendo de cómo, en las condiciones en que se encuentren, hay automóviles de modelo 65 que yo buscaba en internet, que llegan a valer hasta 750,000 pesos. Pero hay personas que no conocen de eso y dicen, ¿yo qué voy a comprar ese carro? Pero esos carros que aquí en México se venden, en Estados Unidos se venden por dólares que hasta sobrepasan el 1,000,000 de pesos. Entonces, cuando hablamos de conveniencia, no estamos hablando de ser abusivo, estamos hablando de ser inteligente. Y por último, la última palabra que podemos usar en este asunto acerca de la conveniencia es algo que a mí me resulte bien, algo que me resulte para bien. Una vez que ya desglosamos la palabra conveniencia, yo les preguntaría, si a ustedes les ofrecieran algo que saben que les va a traer beneficios, que les conviene, yo les pregunto, ¿qué no haríamos algunos por obtener quizás esa propiedad que nos va a traer mayores beneficios, que nos va a dar mayor conveniencia? ¿Qué no haríamos? Bueno, es algo que yo les quiero que piensen tantito. ¿Qué haríamos nosotros si nos ofrecieran una propiedad la cual sabemos que nos conviene al 100%? ¿Qué no haríamos? Mire, yo me he puesto a pensar y haciendo una encuesta con algunas personas, la realidad que algunos se endeudarían para poder obtener un préstamo y poder comprar esa propiedad. Hay personas que tienen quizás joyas que pertenecieron a sus padres o sus abuelos, o sea que se tiene un valor estimativo. Pero si sabemos que esa propiedad nos va a traer un gran beneficio, ¿qué no haríamos? Yo creo que empeñaríamos las joyas, aunque sean de nuestros familiares cercanos, o quizá las venderíamos a sabiendas que cuando compremos esa propiedad nos va a ir, pero mucho mejor. Bueno, esto lo estoy diciendo para toda aquella persona que le gusta cada día estar mejor, que tiene en su mente el prosperar, el ser mejor, el obtener mejores beneficios. En otras palabras, el que le gusta tener conveniencia. Bueno, una vez que expliqué yo todo esto, yo les preguntaría, ¿alguna vez en la vida a ustedes les han ofrecido algo que ustedes crean, esto me conviene? A mí sí, varias veces. Y que aunque en apariencia parece esto un poquito fuera de orden, fíjese, cuando yo compré mi primera casa allá en México, yo recuerdo bien que yo tenía 3 automóviles y los 3 automóviles me servían para viajar de un lado a otro. Uno lo manejaba mi esposa, otro lo llegaba a manejar mi hija y otro lo manejaba yo, pero los 3 automóviles eran míos. Pero hubo alguien que me dijo, oye, venden una casa
Y yo dije, ¿qué conviene más? ¿Continuar con mis automóviles? Yo quería mis 3 autos porque estaban bien arreglados, bonitos, de todo a todo. Pero me puse a pensar, ¿qué me conviene más? ¿Y qué creen? Pues aunque los automóviles a mí me gustaban, me sentía yo realizado con mis autos, pues tomé la decisión de venderlos para comprarme mi primera casa. Y los vendí, aunque mucho tiempo anduve en bicicleta. Iba a predicar en bicicleta y andaba para todos lados en bicicleta. Llevaba a mis hijas en bicicleta a la escuela y duré algún tiempo en bicicleta. Pero al ver mi casa, me sentía yo ya realizado. Dije, pues ya tengo mi casa, ahora sí ya tengo, ya no ando rentando, ya no ando pidiendo prestado donde vivir, ahora sí ya tengo una casa que es totalmente mía. Y así me hice de mi primera casa por conveniencia. Lo que más me convenía era una casa, porque un auto, créeme que lo podía yo comprar a la hora que yo me esforzara trabajando más. En 1 o 2 años me compraba otro auto del modelo antiguo, viejo, lo que fuera, me compraba otro auto. Pero ahí donde compré mi casa, difícilmente alguien se hace de una casa por los precios tan altos. Entonces, cuando vino una oportunidad, no importa que yo le hubiese tenido valor estimativo, aprecio a las cosas, decidí qué me conviene. ¿Y qué me convino? Pues me convino mejor hacerme de mi casa. Yo le pregunto nuevamente a usted para que reaccione. Si a usted le ofrecieran algo de mucho valor, que sabe que le va a traer beneficios, ¿qué haría para obtenerlo? ¿O qué no haría para obtenerlo? ¿Haría algo? Bueno, pues ¿qué creen? Le voy a decir que ya le ofrecieron algo grande. Ya le ofrecieron algo que le puede traer grandes beneficios. ¿Qué fue lo que le ofrecieron? El reino de Dios. ¡Ah, caray! ¿Y qué beneficios me puede traer el reino de Dios? Ahí le va. En primer lugar, tiene que entender que dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. O sea, no somos tomados en cuenta para ir al reino de Dios. Es algo que quiero que quede bien claro. En toda la raza humana, por cuanto todos pecamos. Si alguien dijera que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Porque el Señor mismo nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga el bien. Todos nos hemos apartado a la maldad. Entonces el apóstol Pablo reitera que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Nadie de nosotros merece ir al reino de Dios. Nadie en absoluto. Nadie merece ir al reino de Dios. Nadie. Sea de la religión que sea o sea del estatus económico que sea. Nadie merece ir al reino de Dios porque todos hemos pecado. Y el reino de Dios no está hecho para los pecadores. Bueno. En Romanos 6:23, ahí se nos da el primer ofrecimiento. Dice que más el regalo de Dios, Dios nos ha dado un regalo. Y esto es en Cristo Jesús, nos ha regalado la salvación de nuestras almas. Y esto es un asunto de Dios, es un regalo. Ahora pues, si el Señor... Ahora, por su gracia, nosotros somos salvos. Escúcheme. Si por su gracia somos salvos, pero yo quiero hablar ahora de qué es la gracia, porque es algo que no han entendido muchos. Yo me he tomado a la tarea de preguntar a algunas personas, oye, ¿y tú qué eres? ¿Cristiano? De la religión que sea. En su gran minoría, porque no muchos, me han contestado, yo soy salvo por gracia, por la muerte de Jesús. Bueno, pero ¿qué es la gracia? Y ya no me saben. Es un regalo de Dios. No. Sí, me puede decir que es un regalo de Dios, pero la palabra, no estoy hablando del don, te estoy hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? Y ahí es donde la mayor parte de personas que les preguntaba yo acerca de lo que es la gracia, créanme que no supieron qué es la gracia. Y digo, entonces, ¿cómo hablas mucho de que son salvos por gracia? ¿Cómo hablas mucho de que voy a una congregación cristiana o asisto a una congregación de X religión porque soy salvo por gracia? Bueno, dime qué es la gracia. Yo quiero reabundar un poquito en este punto porque me he dado cuenta que hay personas
inclusive algunos líderes religiosos o hasta pastores que desconocen lo que es la gracia. Si yo hiciera una encuesta aquí en esta congregación y les preguntara qué es la gracia, estoy seguro que no saben qué es la gracia. Y la mayor parte de gente, usted va afuera y a unos evangélicos o lo que sea, protestantes, pentecostés, no sé, usted le pregunta, ¿tú eres salvo? Sí, por gracia. Ahora dime qué es la gracia. Un regalo. Ay, Señor. Volvemos a lo mismo. No estoy hablando del don, estoy hablando de la gracia. Aunque alguien me diga, es que la gracia es un don. Espéreme, vamos con calma. Porque no estudian, porque no leen el significado de las palabras, por eso existe esta gran confusión. El don que nosotros tenemos es Jesucristo. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Vale? Ahí está el regalo, ese es el don, el regalo. Ahora, una vez que nosotros creemos en Jesucristo, solamente se puede creer en Jesucristo aquellos que se han arrepentido. Ahora lo muevo. Solamente los que se han arrepentido me dicen a mí que han creído en Jesucristo. Entonces, si una persona no se ha arrepentido, ¿en qué gracia está creyendo? ¿Por qué digo esto? Ahorita vamos a desglosar totalmente la palabra gracia, porque me puse a estudiar y a profundizar en la palabra gracia. Yo no me conformo en que soy salvo por gracia y no sepas qué es la gracia. Porque Jesús murió, sí, todos sabemos, hasta los demonios saben que Jesús murió. Es que creo en Jesús, sí, hasta los demonios creen en Jesús, y es más, ellos hasta tiemblan cuando se menciona el nombre de Jesús. Pero yo quiero hablar absolutamente de lo que es la gracia. Entonces, ¿a qué se viene el tema del avalúo? Espéreme tantito. Vamos a empezar a desglosar lo que significa la gracia. La gracia de Dios. Se refiere al favor inmerecido. Vamos, el primer punto. La gracia de Dios es un favor inmerecido. ¿Cuál es ese favor inmerecido? Que el don de Dios, el regalo que Dios nos da, es que Jesucristo vino a este mundo a morir en lugar de nosotros. Ese es el don, el regalo. Dios dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, ahí está el don, dio a su Hijo Jesús, quien murió en una cruz, golpeado, azotado, crucificado y muerto. ¿Para qué? Ese es el regalo que Dios nos dio. Ahora, para que todo aquel que creamos en Jesús, no nos pierdamos, mas obtengamos la vida eterna en Cristo Jesús. Ahí va para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Ahí le va. Entonces, se refiere al favor no inmerecido. Yo no merecía que alguien tan santo y perfecto, ¿ya está entendiendo? Por un pecador. Hay algunos que fueron violadores, separadores, asesinos, prostitutas, pero el regalo no se lo merecían, pero Dios dio su regalo porque ama a la humanidad. Dios amó tanto al mundo y Él dio un regalo a su Hijo para que todo aquel que en la crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está el regalo. Entonces, ¿cuándo se manifiesta la gracia? ¿En el regalo? No. Ahí está el regalo para toda la humanidad. Desafortunadamente no toda la humanidad lo acepta. Porque ahora si viene, para que yo pueda obtener la gracia de Dios, requiero arrepentirme, un legítimo y verdadero arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, la gracia de Dios no se puede manifestar en mi vida. Ahí está la gracia. Ahí está el regalo. Si tú no lo agarras, no lo recoges, no lo recibes, ahí puede estar el regalo todo el tiempo. Es un desierto del tiempo porque se va a acabar el tiempo de la gracia. Bueno. Continuamos con esto. La gracia también es la bondad y el amor que Dios demuestra hacia la humanidad sin que se lo merezcan. Entonces, aquí estamos entendiendo que Dios nos quiere hacer salvos por gracia. Yo no me merezco que Jesucristo, el más santo, puro y perfecto, haya muerto como un vil pecador en mi lugar, como un vil blasfemo en mi lugar, como un vil ladrón, secuestrador,
como sea. No merezco que Dios haya muerto, que Jesucristo haya muerto en mi lugar, pero el Señor quiso hacerlo. Ahora escúcheme bien. Cuando nosotros decimos que somos salvos por gracia, tenemos que entender lo que conlleva la gracia. Si yo ya siento la sanación de mi alma, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos arrepentimos, lo primerito que continúa después del arrepentimiento es el perdón de los pecados. ¿Ya lo entendió? O sea, el perdón de los pecados. O sea, yo me arrepiento, acepto a Jesucristo. El don ya está, que es Jesucristo. Yo me arrepiento. Ahora el Señor también me llena de su gracia porque me arrepentí. Ahora, una vez que ya me arrepentí, ya gozo de la gracia de Dios. Pero vamos a ver ahora qué significa la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios nos trae perdón de pecados. ¿Ustedes sienten que Dios les perdonó sus pecados? Si no lo sienten, es que no están en la gracia de Dios. Liberación y salvación. Liberación. Mire, una de las cosas que le digo, que tenemos que entender, Jesucristo nos libera. Hasta la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. Desgraciadamente hay personas que caen en religiones protestantes, en religiones evangélicas, no digo en todas, pero en la gran mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? En lugar de llegar a ser libres, los hacen esclavos. Los hacen tan esclavos, ¿sí?, que hasta los pastores se creen dueños de la gente. Pero tenemos que entender que la gente es libre. Si conocen a Jesucristo, son libres mayormente. Sigamos viendo acerca de lo que es. La gracia de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. Y su sacrificio, permitiendo que aquellos que se arrepienten y creen en Él, sean salvos y tengan vida eterna. La Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Hay gente que no cree en Jesucristo, no cree en la salvación. La salvación solo viene a través de Jesucristo. Mismo Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, si usted no cree en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, que Jesucristo murió por usted, entonces usted no puede obtener gracia de ninguna forma. Porque se cree que la gracia es que Jesús, malinterpretan el texto de San Juan 3:16, creyendo que Jesús murió por todo el mundo. Sí, pero lee el 17. Es lo que le digo que tiene mucho a las personas por no sé qué les pasa, que solamente leen los temas a la mitad, los textos a la mitad, y no leen completo. Completo sería porque San Juan 3:16 y San Juan 3:17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el versículo que dice, y esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la salvación es para los que aceptan a Jesucristo, porque la salvación solamente se encuentra en el sacrificio de Jesucristo, porque la vida eterna solamente se encuentra en Jesucristo. Vamos a ver entonces algo muy importante para que entremos más en materia de este asunto. ¿Cuáles son las consecuencias de la gracia? Ya dije, yo acepto que Jesucristo murió por mí. Ahí está el primer punto. Ya está el regalo de Dios que fue Jesucristo. Yo creo en Jesucristo porque me arrepiento. Eso es creer en Jesucristo. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento de la vida que viví. Me arrepiento de la forma en que me conduje. Ya llegué al Señor arrepentido. Ya le dije, Señor, hazme diferente. Estoy arrepentido. Ahí empieza la gracia. El Señor perdona mis pecados. El Señor me da libertad. El Señor me da salvación y vida eterna en su eternidad al lado de Él. Ahí están las primeras consecuencias, inmediatas. Ahora, ¿usted está creyendo hasta aquí? Agárrese porque ahí va. Consecuencias de la gracia de Dios. Ahí le va. La gracia de Dios, ¿me está escuchando? Usted que está en internet.
La gracia de Dios lo primero que trae es una profunda transformación. Voy a ser lento. La gracia de Dios lo primero que trae una profunda transformación en la vida del hombre o mujer que lo aceptó. Alguien se acerca y me dice, soy salvo por gracia, pero sigue viviendo una vida desordenada, pero sigue viviendo una vida con pensamientos fuera de orden. Ahora comprendo por qué el Señor dice que el árbol por sus frutos es conocido. Toda la gente dice, soy salvo por gracia. Bueno, ahora yo quiero ver tu profunda transformación. Vaya que me agarré leyendo algunos libros, comparando diferentes teólogos, pero concuerdan la mayor parte de los teólogos. Eres salvo por gracia. Has sido profundamente transformado. Profundamente transformado. Ya no eres el mismo. ¿Por qué? En primer lugar, decimos que hubo un arrepentimiento. Y una persona que se arrepiente, o sea, ¿qué es un genuino arrepentimiento y qué es un falso arrepentimiento? Un genuino arrepentimiento es que la persona que se arrepiente no vuelve a hacer lo mismo que hacía antes. Porque el Señor lo compara como la puerca. Que una vez que la bañan, todos la limpian, hasta la adornan, le ponen sus muñecos y todo, sueltan a la puerca y otra vez se va al cieno, al lodo, a la inmundicia. Lo compara con el perro. Que una vez que el perro desecha todo lo que no le conviene, todo lo que le da asco, vomita, el perro regresa al vómito y se lo vuelve a tragar. Palabra de Dios. Es que es tiempo de que a muchas personas empiecen a salir de esa falsa creencia que les han metido. Una falsa creencia de que ya acepté a Cristo, soy salvo por gracia. Sí, hasta ahí quizás estés bien, pero a medias. Porque una persona que aceptó a Cristo es porque se arrepintió de todo lo que hacía. Y esa persona que se arrepintió, como consecuencia, ahora tiene salvación por gracia, una salvación no merecida. Y como consecuencia, esa persona tiene una profunda transformación. Ya no es el mismo, es diferente. Sigamos viendo. Incluyendo el perdón de los pecados. ¿Por qué empieza mi transformación? Porque cuando el Señor perdona mis pecados, alguien decía, me siento como ligero, me siento diferente. Porque los pecados son una carga. Mucha gente vive angustiada, deprimida, vacía, sola, no siente la presencia de Dios porque practica el pecado. El apóstol Pablo dice claramente que los que practican el pecado son esclavos del pecado. Y una persona esclava del pecado no puede tomar decisiones. Porque un esclavo es eso. Su amo es el que lo gobierna. Entonces, alguien que es esclavo del pecado, por más que dices que no lo quiero hacer, pero lo hago, es que no quiero hacer, pero regreso, es que no quiero, es que eres esclavo del pecado. No hubo un genuino arrepentimiento, punto número 1. Entonces, la gracia del Señor no te ha envuelto. Y si la gracia del Señor te ha envuelto, es correcto que no estés profundamente transformado. Así es de sencillo esto. No tiene vuelta de hoja. Seguimos viendo. Incluyendo el perdón de los pecados, la restauración de la revelación con Dios y la capacidad de vivir una vida más plena y significativa. Oiga, ¿cuántos de ustedes han oído hablar acerca de que Dios nos trajo para que vivamos una vida y una vida abundante? ¿Sí? ¿Se han oído eso? Ahora, ¿por qué muchos protestantes evangélicos o de diferentes religiones no viven una vida abundante? No quiero que regresemos al punto principal. Es que me lleva el coraje, es que esto, me siento mal, es que tengo odio, tengo rencor, tengo el otro, me siento estresado, me siento estresada, me siento mal. Ya tienes la solución. Es que no te has arrepentido
es que la gracia de Dios no está en ti. Por eso no hay una profunda transformación. Créeme que te estoy hablando de corazón para que entiendas por qué sigues siendo el mismo o la misma. Porque el que Dios le da su gracia, lo primerito es una profunda transformación. ¿Por qué? Porque, oiga, no cualquiera es liberado de todos los pecados. Y dice la palabra del Señor, si tus pecados fueran como la grana, yo los voy a emblanquecer como la blanca lana. O sea, no hay más pecado. El Señor tomó nuestros pecados, los arrojó al fondo del mar y nunca más se va a acordar de ellos. Pero cuando hay un verdadero, un genuino arrepentimiento. ¿Seguimos? Seguimos. La gracia de Dios. La gracia de Dios produce una transformación radical. La palabra radical es de raíz. ¿Qué es lo primero que cambia Dios a través de su gracia? Cuando yo ya me arrepentí, perdonen que lo repita, pero quiero que quede bien claro. Cuando yo ya me arrepentí, ahora la gracia de Dios me inunda. Ahora sí puedo decir, soy salvo por gracia, porque ya empiezo a experimentar una profunda transformación. Ahora, ¿qué es lo que continúa después de mi profunda transformación? Que la transformación es radical. ¿Qué significa radical? Lo primero que el Señor empieza a cambiar es mi corazón. Donde había tanto odio, rencor, amargura, desesperación, ahora el Señor lo empieza a transformar. Me di a la tarea, entre otras cosas, de buscar 7 puntos claves que Dios transforma en la vida de una persona que es salva por gracia. Me estuve preparando para ustedes, mis amados seguidores y congregación que aquí están haciendo presencia, para ustedes. ¿De qué le sirve a usted que me vea a través de YouTube o ustedes que están aquí presencialmente? ¿De qué nos sirve vivir una vida religiosa si sabiendo que estamos engañados? Porque alguien nos dijo, eres salvo por gracia, pero nunca nos explicaron ni siquiera lo que significa la gracia. Muchos se bautizaron sin siquiera estar arrepentidos. ¿Cómo no? Se bautizaron arrepentidos. ¿Arrepentidos de qué? Porque no podemos sacar del contexto los pasos a seguir para ser salvos. Soy salvo por gracia, te lo acepto. ¿Dónde está tu profunda transformación? Por eso es que se hacen congregaciones y congregaciones y congregaciones, porque los engañan y viven engañados de una falsa salvación. Y es lo que se está viviendo ahorita. Mucha gente se mueve a través de una falsa salvación. Te pongo las manos que te caigan, oro por ti que te revuelques. Y manifestaciones circenses, perdón, pero es la realidad. En las congregaciones actuales solamente vemos manipulación, circo, maroma y teatro. Pero no hay esa madurez de decir, soy salvo por gracia. ¿Por qué? Porque fui renovado. Porque ya no pienso como antes. Porque ya no actúo como antes. Algo pasó en mi vida que hay una transformación profunda. Antes se hablaba mucho de esto. Ay, es que mi iglesia está avivada. ¿De qué te sirve que tu iglesia, tu congregación esté avivada si tú no has sido transformado? Pero te engañan diciéndote, van todos al cielo, agárrense porque todos vamos al cielo, ni vamos a caber en el cielo. Te engañan. Te voy a leer lo que estudiando, analizando, hay otras, pero yo quise sacar las 7 evidencias de una persona que es salvo por gracia. 7 evidencias. Y se lo he dicho muchas veces. Cuando yo hablo de 7 evidencias, estoy hablando de 7 cambios significativos en la vida de alguien que se dice que es salvo por gracia. Es la evidencia.
Yo no sé mucho de frutos, de árboles frutales. Yo solamente para poder conocer el árbol frutal necesito ver el fruto. Si usted me dice, ese es naranjo, créame, yo sí soy ignorante en esa área. Pero si yo veo que están colgados las naranjas de ese árbol, sin que usted me diga, yo le voy a decir, ese es naranjo, ese es guayabo, ese es piñón. Viendo los frutos, es como yo puedo ver de qué se trata, de qué especie, de qué estoy hablando. Hace poco alguien me dijo, es que es difícil saber quién es salvo y quién no. Y cuando yo le contesté, yo no creo que sea difícil saber quién es salvo y quién no. Lo que pasa es que no podemos considerar, ya se perdió, porque mientras el Señor no venga, aún tenemos oportunidad de arrepentimiento. Pero de que debe de haber una profunda transformación, la debe de haber. Vamos. 7 cambios significativos. Si quieres, analízalos. Esta predicación se va a repetir en unos 15 días a través de YouTube. Analízalos. En primer lugar, cuando nosotros nos arrepentimos y el Señor nos regala su gracia a través de creer en Jesucristo, lo primero que experimentamos es ligereza en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Nos sentimos más ligeros. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a manifestar en nuestra vida es el perdón de los pecados. Si tú has arrepentido, haces una oración, te entregas a Jesús, pero no sientes nada y vives igual, no sientes nada, no fue genuino tu arrepentimiento, por lo tanto, no hubo perdón de pecados. Para que haya perdón de pecados, se requiere un genuino, un real arrepentimiento. De eso ya ni se habla. Vengan a la congregación, vente a mi iglesia, vente aquí. No, señores, aquí no se trata de llenarnos de gente, se trata de tener gente que sepa que para ser salvo lo primero es arrepentirse. Entonces, es lo primero. ¿Se siente el perdón de los pecados? Yo sí lo sentí, no sé ustedes. Levanten las manos los que hayan sentido en su vida el perdón de los pecados. Si tú no lo has sentido el perdón de tus pecados, no estás arrepentido. 2. Cuando tú eres salvo por gracia, se siente lo segundo, que es una nueva vida. Sientes literalmente como si hubieras nacido de nuevo. Te sientes diferente. Ves las flores con más color. Ves a tu familia con más amor. Ves hasta los animalitos, todo ves diferente. Caminas por la calle, hasta respiras diferente, sientes todo diferente. Porque ahora los que somos salvos por gracia, el Señor nos ha regalado una nueva vida. ¿Ya lo entendió? Llevamos 2. Ahí le va otra de las cosas importantes. 3. ¿Cómo sé que soy salvo por gracia? Cuando siento que mi mente ha sido renovada, la mente y corazón deben de ser renovados al mismo tiempo. Porque antes odiaba, ahora mi mente le dice al corazón, ya no más odio. Porque antes todo me caía mal, la mente le dice al corazón, ya no. Por eso en una prédica pasada, una conferencia pasada, yo hablaba acerca de que debemos de analizar la palabra de Dios. Porque cuando analizo la palabra de Dios, el Señor no transforma tan solo el corazón, transforma la mente. Y al transformar mente y corazón, también el cuerpo se transforma. Ya no pienso como antes. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sigues pensando como antes? ¿Que te vas a quitar la vida? ¿Que no quieres saber de los demás?
que todos te caen mal. ¿Sigues pensando como antes que tú solo o tú sola puedes salir adelante? ¿Que no necesitas de nadie? ¿Que no necesitas la armonía de la congregación? No eres salvo por gracia. Porque un salvo por gracia, Dios le transforma la mente y el corazón. ¿Y cómo transforma mi mente? Porque un salvo por gracia lo primero que va a sentir es hambre. Cuando yo me acerco a alguien y le digo, oye, ¿tú eres salvo por gracia? Sí, soy salvo por gracia. ¿Has leído la Biblia? Pues no. ¿De qué gracia me hablas? ¿Se fijan cómo mucha gente vive confundida? Creen que la gracia es tan automática y sí, hasta cierto aspecto tienen razón. Si en verdad te arrepientes y aceptas a Jesucristo, automáticamente llega la gracia. Pero ahora demuéstrame tu profunda transformación a través de la gracia. Sí, te voy a aceptar. Salvo por gracia, te voy a aceptar, pero ahora demuéstrame tu profunda transformación. Hay personas que no les parece nada y solamente se la viven criticando a sus líderes, a sus pastores, a sus sacerdotes o curas católicos, a todo, agarran parejo. Es lo que a mí no me llama la atención las religiones por eso. Porque si eres evangélico ya no te llevas con los católicos. Y no estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de amor. Yo no entiendo religiones como los que andan tocando en las puertas, visitándote preferentemente los sábados, visitándote a la hora que estás durmiendo y ya están tocando tu puerta. ¿Para qué te van a visitar? ¿Para qué te van a tocar? Si lo que en realidad quieren hacer es condenarte y maldecirte. Así hay muchas religiones. Se vuelven de X religión, protestante o de la que se llame, se vuelven de esa religión, después se creen superior a los demás. O sea, como para eso sirve la religión. Válgame, prefiero no tener religión. Para eso sirve su supuesta salvación por gracia. Válgame que están bien confundidos, porque una persona que verdaderamente es salva por gracia cambia su mente y cambia su corazón el Señor. Es diferente. Ya no te va a predicar para condenarte, te va a predicar para ayudarte. Yo muchos protestantes o sectas religiosas, a mí se me afiguran que van pasando por la calle, ven un hombre que está agarrado a punto de caerse en un pozo y en lugar de darle la mano para sacarlo, lo que hacen es... ¿Cuántas y cuántas religiones protestantes conocemos que han hecho esto con algunos feligreses? No pueden ver que tengas un defecto porque no aceptan que el que entra a una congregación, no todos son salvos, no todos tienen la salvación por gracia, algunos no se han arrepentido, algunos les gusta solamente ir al ambiente, algunos los traen sus papás, algunos los traen sus mamás, algunos los trae su esposo, algunos los trae su esposa, pero no vienen con la decisión de arrepentirse, no vienen con la decisión de aceptar la salvación por gracia, sino porque algunos ignorantes dicen, es que ya somos de cuna cristiana, de cuna evangélica, y como mi papá sirve, yo también paso a ser parte de... No, señores, la salvación es personal. Tu papá pudo haber sido el apóstol Pedro, pero ¿tú quién eres? Bien lo dijeron aquellos demonios, ¿eh? Tu papá pudo haber sido Santiago apóstol, pero ¿tú quién eres? Si eso fuera, ¿se imagina? Pues yo soy descendiente de... No tendría por qué buscar la salvación, no, la salvación es personal. Aunque yo sirva al Señor, mis hijas tienen que buscar la salvación por su propia cuenta. Aquí les decimos cómo. Tienen que entregarse por su propia cuenta. El arrepentimiento es individual y debe de ser genuino. Entonces el Señor transforma ¿qué cosa? Renueva la mente. Renueva el corazón. 4. Si tú eres salvo por gracia, el Señor te ha dado una capacidad superior a todas las demás personas que no le han aceptado. A ver, yo quiero que entiendan esto y se los puedo decir con varios textos bíblicos, pero solamente les voy a aplicar uno.
Pero ahorita les voy a decir primero, la cuarta cosa que yo saqué de las 7 cosas que me dicen a mí que tú eres salvo por gracia, la cuarta cosa es capacidad para amar. Yo lo voy a entender que todos sabemos amar, pero antes de conocer al Señor, sabemos amar de una manera, ¿cómo se puede decir, Pedro? Una manera, que si tú me das, yo te doy. Si tú me das un regalo, yo te doy. Si tú me tratas bien, yo te trato bien. Entonces, esa capacidad ya la traemos todos, ¿verdad? Pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, que nos arrepentimos y que entonces la gracia viene sobre nosotros, una capacidad especial el Señor nos da para amar, al grado que podemos amar aún a nuestros enemigos. No me digas que eres salvo o salva por gracia y odias. No me lo digas, por favor. Que te lo crea el diablo, que es otro mentiroso. El Señor nos regala una capacidad especial. Por eso es la oración. Por eso es hablar con el Espíritu Santo. A ver, ¿cuántos hablan con el Espíritu Santo? Escúcheme, no le pague. Cuando yo estoy hablando de hablar con el Espíritu Santo, estoy hablando de leer la Biblia. Porque toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir a toda verdad. Y yo creo firmemente que el Espíritu Santo inspiró a profetas, a los apóstoles y a todos aquellos que hablaron para la honra y gloria de nuestro amado Padre. Entonces, el Señor nos da una capacidad. Mire, yo le creo que cuando no tenemos la gracia de Dios, nosotros podamos odiar y decir pero me las va a pagar ese tremendo. Ahora, te voy a decir algo, tampoco te sientas tan mal. Te voy a decir algo. Quizás a tu humanidad caída, llegue un chispazo de que me voy a vengar, pero el Señor te va a apacentar. Lo dice el apóstol Pablo. Señor, apártate de mí porque le voy a enseñar quién soy. Y el Señor le dijo, bástate. ¿Qué cosa? Mi gracia. O sea, es donde tenemos que entender que con la gracia del Señor mínimo tenemos 7 capacidades. 7 cosas que me dicen que yo tengo la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijera a los corintios, cada uno examínese a sí mismo. Porque yo tengo las capacidades de saber si he sido renovado de la mente, si he sido renovado del corazón. Si ahora tengo la capacidad de amar aún a los que me maldicen. Pero si yo no amo a mis enemigos, a los que me maldicen, no tengo la gracia. No se confunda. Sé que algunos van a tirarme, pero yo sé que si usted se pone a estudiar todo lo que significa la gracia, lo va a entender. Tiene que haber un cambio. Todo aquel que se acerca a Dios no puede ser el mismo. ¿Seguimos? ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? 5. Cuando alguien es salvo por gracia, el Señor nos da una fortaleza espiritual. ¿Ustedes creen que a ustedes les ha llovido? Mi esposa ya está con el Señor, pero yo creo que una vez le dijo, no sé si a mi hija Janiel o a mi hija Elian. Yo desde que llegué a una congregación evangélica, yo aprendí prohibiciones de todo. De la forma de pelarme, de la forma de pararme, de la forma de vestirme, de mi convivencia social. Todo me prohibían. Ahí aprendí a que muchos que dirigían estaban llenos de odio y de rencor. Ahí aprendí a escuchar los falsos testimonios, que me levantaban falsos testimonios. Aprendí muchas cosas negativas. Muchas cosas negativas. ¿A qué viene esto que les quiero decir? ¿A qué viene esto? Escuche bien lo que les estoy... Una persona que es salva por gracia tiene un fortalecimiento espiritual tal que le puede llover, le puede relampaguear,
le puede terremotos y huracanes, y por la gracia del Señor permanecerá firme. Es que aquel día se desconvirtió. Por favor, señores, estamos hablando en serio. Cuando una persona anda desanimado y que ya no viene y que se va, no es que se desconvirtió, es que nunca fue convertido. Es que nunca se arrepintió en verdad. Y si no se arrepintió en verdad, la gracia de Dios no llegó a esa persona. Y si no llegó la gracia de Dios, pues no goza de los privilegios de tener la gracia de Dios, en el que estamos hablando ahorita, la fortaleza espiritual. ¿Han leído ustedes la parábola del sembrador? A todos, en toda tierra sembró, porque ese es nuestro trabajo. Es que pueden decir algunos, a los que tienen pastor, pueden decir, es que el pastor no visita, es que esa persona nunca ha leído la Biblia, por eso habla así. Es que el pastor no va a ver a los caídos, es que esos son los evangélicos, pero un verdadero cristiano sabe que somos como el sembrador. La semilla va a caer ¿entre qué? Entre espinos. La van a ahogar, eso significa los problemas. Porque, por favor, aunque estamos en Cristo Jesús, no quiero decirle que no va a haber problemas. Al contrario, puede que haya hasta más problemas. Pero por eso, cuando somos salvos por gracia, el Señor nos ha capacitado con una fortaleza espiritual. ¿Ya lo entendió? Entonces, tengo esa fortaleza espiritual, ¿por qué? Porque me arrepentí en verdad. Están hablando mal de ti. Ahí está el Espíritu Santo que te capacitó con esa fortaleza espiritual. Pero es que aquel día se dobló. No se dobló, señores, nunca estuvo derecho. Entiéndalo, por favor. Es que aquel día se desanimó, no se desanimó, nunca hubo un genuino arrepentimiento. Y si no hubo genuino arrepentimiento, la gracia no lo llenó. Y si no lo llenó la gracia, no gozó de las bendiciones de Dios. ¿Ahora me entiende? Cuando la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitas vendrá por añadidura, te estoy diciendo que aquí están las 7 cosas que el Señor nos capacita para que nosotros permanezcamos firmes. Vinieron lluvias, el río se desbordó, porque nuestros cimientos los pusimos sobre la roca, no sobre la arena. O sea, entiéndame, hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Ya lo está entendiendo? Vamos con el 6. Vamos con el 6. Bendito sea el Señor. 6. Cuando la gracia de Dios está contigo, cuando eres salvo por gracia, hay una unificación con Dios. No le voy a tocar trompeta. Solamente le estoy dando quizá mi experiencia. Quizás alguno de ustedes tenga esa misma experiencia. Yo no puedo sacar un día sin orar a Dios. Lo necesito. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. Tengo que estar en oración. El Espíritu Santo, la gracia del Señor me hace a que haya una unificación entre Dios y yo. Estamos unidos. Por eso es que el apóstol Pablo decía, levantando la frente en alto, decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por eso el apóstol Pedro también decía, es que yo quiero hacer cosas, pero ya no las hago porque el que está en mí me sujeta. Esto es un misterio para los que no son salvos por gracia. Pero para los que somos salvos por gracia, esto es una realidad. A veces nos enojamos, sí. Te entiendo. Pero que no se ponga el sol con tu enojo. Porque si se pone el sol con tu enojo, es que ya pecaste.
Y si pecaste, quiere decir que la gracia de Dios no está en ti. Yo sé que esto les va a doler a muchos, porque odian, tienen rencor, resentimiento con el suegro, con la suegra, con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa, los divorcios, todas las circunstancias que pasan en la vida, los hacen ser realmente quien son. Alguien dijo, y yo me acuerdo que fue allá Viri, que una ocasión le dije, mira, el dinero los cambió. Y ella me dijo, no, no los cambió el dinero, solamente sacaron su verdadero yo. La persona es como es. Y si no hemos pasado por un proceso de nuevo nacimiento, pues vamos a seguir siendo como éramos antes de conocer de Dios. Aquí lo importante es que haya un genuino, un real, un verdadero arrepentimiento para que la gracia del Señor nos colme. Ahora sí digo, soy salvo por gracia. Y una vez que ya digo, soy salvo por gracia, por lo menos estas 7 cosas de las que estamos hablando están en mi vida. Hay unificación con Dios. El Señor dice, mira, ámalo. El Señor, mira, tenle paciencia, mira, sé fuerte con los fuertes y sé débil con los débiles. Mira, ayuda a tus hermanos que están abajo, ayúdalos. Y una serie de enseñanzas que nos da el Señor Jesucristo y que hoy en día nos recuerda el Espíritu Santo, que tenemos que tener eso. A los más débiles, dales la mano. Y trata a los más grandes como a papás. Como el Señor nos enseña que el respeto viene más de una persona espiritual que de una persona no espiritual. A las jóvenes, más jóvenes que tú, trátalas como hijas. A los de tu edad, trátalos como hermanos. Pero ¿cuántas veces vemos las canas de un Rubén? Y muchos no lo respetan. Unas canas de un Eliseo y no lo respetan. Y las poquitas canas de este servidor, y hay algunos que no me respetan. Entran y salen sin saludar, sin decir ya vine, ya llegué, ya me voy. El Señor nos enseña que debe de haber respeto. El respeto es lo primero. Vamos con el último punto. El Señor, cuando somos salvos por gracia, nos regala el don de la esperanza. El don de la esperanza. ¿Saben ustedes lo que es el don de la esperanza? Ahí les va. Escuche bien. En Mateo capítulo, no lo busqué, en Mateo capítulo 13, versículo 44, lo busca en su casa, dice que el reino de los cielos es semejante a un campo en el cual un hombre estaba escarbando y en ese campo encontró un tesoro. Entonces este hombre fue, escondió nuevamente, enterró nuevamente el tesoro y fue a vender todo lo que tenía. Y dijo, tengo que comprar ese campo. Tenía cosas de mucho valor económico, pero también tenía muchas cosas de un valor estimativo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Pues vendió todo lo que tenía valor, vendió todo lo que era valor estimativo, vendió todo y fue a buscar al dueño del campo y le compró el campo. Aquí es donde viene el tema de mi predicación, de mi conferencia, que se llama El Valuador. Porque este hombre buscó su conveniencia. ¿Qué le convenía más? Se deshizo entonces de cosas que quizás tenían un valor real, hablando de moneda. Pero también se deshizo de cosas de un valor estimativo, que a veces son las que más duelen. Vendió todo porque él dice, a mí me conviene comprar esa tierra porque hay un tesoro. Fue, buscó al dueño y compró la tierra porque él sabía que le convenía más esa tierra que lo que él tenía, aunque fuera valor estimativo, aunque fuera valor económico alto. Le convenía más comprar esa tierra. Yo les pregunto a ustedes, ¿les conviene el reino de Dios? Jóvenes, muchachas, ¿les conviene el reino de Dios? Entonces, ¿por qué no han dejado muchas cosas
Algunas les tienen valor, como los amigos, como las fiestas, como beber, tomar, como drogarse, como andar de pareja en pareja, como robar, como decir groserías, entre otras tantas cosas. ¿Qué les conviene más? ¿Arrepentirse e ir al reino de Dios? ¿O seguir con tus odios, con tus rencores, con tus desánimos, con apartarte de los demás, con pensar como muchos que ignoran la Biblia? Yo voy y me siento aunque no me tomen en cuenta. Yo voy y llego, escucho palabra y me voy a mi casa. O sea, ¿te conviene más eso? Yo dejé todo, como este hombre que se encontró la tierra, vendió todo lo que tenía. Ahora les voy a parafrasear. Yo como artista que fui, tenía popularidad, mayormente entre el sexo femenino. Dejé, no fui millonario, pero sí tuve algunas riquezas. A mí me convino más seguir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque busqué la conveniencia, Aarón, Ismael, busqué la conveniencia. Yo tenía 16 años, perdón, y yo sabía, no sabía de la Biblia, pero yo sabía que mi camioneta colectiva y mi taxi, en un choque se iba a acabar, o me la iban a robar, o iba yo a chocar y iba a morir. Yo sabía que todos mis instrumentos que tenía en ese tiempo, pues tarde que temprano se iban a envejecer y no iban a servir. ¿Qué me convenía? A mí me convenía porque sabía que tarde que temprano yo iba a morir. Y Jesús me había prometido una eternidad con Él. Yo cuando tenía 16 años dije, ¿cuánto puedo vivir? ¿30, 40? Ahora que tengo más de 60, digo, ¿cuánto más puedo vivir? ¿80, 90? No me interesa vivir tanto aquí. Pero la realidad es que a mí me convino dejar todo para seguir al reino de Dios, que es eterno. ¿Qué no has podido dejar, jovencito, jovencita, damita, caballero? ¿Qué no has podido dejar? ¿Te conviene seguir en donde estás? ¿Te conviene? ¿O te conviene arrepentirte sinceramente? Que la gracia de Dios inunde y que caiga sobre ti la bendición extraordinaria que no la puedo comparar y no me gustaría compararla con nada, porque para mí me ha gustado haber recibido de Dios en su gracia el perdón de los pecados, haber recibido del Señor en su gracia una nueva vida, haber recibido del Señor en su gracia la renovación de mi mente y de mi corazón, haber recibido del Señor y su gracia la capacidad de amar, haber recibido del Señor y su gracia el fortalecimiento espiritual, que aunque llueve, tiemble, relampaguee, aquí estoy de pie. A mí prefiero haber recibido en la bendición de mi Señor y su gracia la unificación con Dios. Cuando Él dice, así como tú y yo, Padre, somos uno, te pido por estos que sean también uno con nosotros. Y por último, hermano, el don de la esperanza. Yo no ando golpeando al aire, ni ando bateando para ningún lado, porque mis ojos desde hace 48 años los puse en el blanco perfecto que es
Cristo Jesús, Señor nuestro, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo el Señor. Ya te di la clave. Si tú me dices que eres salvo por gracia, pues tenemos que ver. ¿Qué cosa? La gracia de Dios en tu vida. Cuando yo digo ese señor está borracho, ¿verdad que se le nota un borracho? Cuando yo digo esa señora está enojada, ¿verdad que se nota? Hay cosas que no podemos ocultar. El enojo, Oscarito, no lo podemos ocultar. En estos días me enojé y luego me dijo Viri y Hani, ay papá, tranquilo, luego se te ve el enojo. Yo sentía que no me había enojado, pero luego se te ve, el enojo no lo podemos ocultar. Por eso a veces no me acerco a alguno de ustedes, sé que vienen mal, ¿para qué me acerco? Hay cosas que no podemos ocultar. El enojo es como si usted viniera desnudo o desnuda. ¿Ya me entendió? El coraje, el odio, el rencor, la envidia, el celo, la indiferencia, la inconformidad, etc., no se pueden ocultar. Pero asimismo, la gracia de Dios, si está en ti, no se puede ocultar. Bendiciones.